Hay una pregunta que parece simple, pero que casi nadie se atreve a responder con total honestidad. ¿Quién soy yo? No quién dices que eres cuando alguien te pregunta, no quién muestras en redes sociales, no quién proyectas en tu trabajo, en tu círculo, en tu familia, quién eres cuando nadie te está mirando, porque la verdad es que todos aprendimos muy temprano a construir versiones de nosotros mismos para sobrevivir en la sociedad, versiones más aceptables, versiones más cómodas para los demás, versiones que encajan mejor en lo que el mundo espera. Aprendimos qué decir para agradar, aprendimos qué ocultar para no incomodar, aprendimos qué partes de nosotros mostrar y cuáles esconder. Y con el tiempo esa versión social se vuelve tan constante que empezamos a confundirla con nuestra verdadera identidad, pero no son lo mismo. La identidad social es una máscara funcional, la identidad real es mucho más profunda. La máscara sirve para interactuar con el mundo, nos permite adaptarnos, convivir, navegar estructuras sociales. No es necesariamente algo malo, todos usamos máscaras en ciertos contextos. El problema aparece cuando olvidamos que la estamos usando, cuando la máscara deja de ser herramienta y se convierte en prisión, porque llega un momento en la vida en el que si no te detienes a mirarte con honestidad, puedes pasar años interpretando un papel que ya no sabes si realmente te pertenece. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar, una especie de incomodidad silenciosa. Por fuera todo parece normal, tu vida funciona, cumples tus responsabilidades, interactúas con otros, pero por dentro hay una pregunta que empieza a aparecer en momentos de silencio. ¿Esto realmente soy yo? Esa pregunta es poderosa y también incómoda, porque responderla implica atravesar capas, capas de expectativas familiares, capas de cultura, capas de experiencias que te enseñaron qué era seguro ser y qué era peligroso mostrar. Muchas personas pasan toda su vida sin atravesar esas capas, no porque no puedan, sino porque hacerlo requiere valentía, requiere detenerse, requiere observarte sin el filtro de la aprobación externa, requiere admitir que tal vez algunas decisiones que tomaste no nacieron de tu esencia, sino de la necesidad de encajar. Y eso puede ser doloroso, porque descubrir tu verdadera identidad muchas veces implica aceptar que has estado viviendo parcialmente desde un personaje que aprendiste a construir para ser aceptado, para evitar conflictos, para evitar rechazo, pero ese personaje no es necesariamente tu esencia. Tu esencia es lo que aparece cuando no estás intentando impresionar a nadie, es lo que piensas cuando no estás filtrando tus pensamientos, es lo que deseas cuando no estás comparando tu vida con la de otros, es lo que sientes cuando no estás intentando mantener una imagen. El problema es que la sociedad premia mucho más al personaje que a la esencia, premia la apariencia, premia la narrativa que suena bien, premia la versión de ti que encaja en el guión colectivo. Y poco a poco empezamos a invertir más energía en proteger el personaje que en descubrir quién somos realmente. Nos volvemos expertos en gestionar percepciones, en decir lo correcto, en proyectar seguridad incluso cuando no la sentimos, en aparentar claridad incluso cuando estamos confundidos. Y el personaje puede volverse muy sofisticado, puede tener éxito, puede ser admirado, puede parecer seguro, pero si el personaje no está alineado con tu esencia, algo dentro de ti siempre se siente fragmentado, porque hay una distancia entre lo que muestras y lo que realmente eres. Y vivir con esa distancia consume energía. Es como sostener constantemente una actuación. No es que estés mintiendo deliberadamente, pero tampoco estás completamente presente como quien realmente eres. Por eso hay personas que logran cosas externamente y aún así sienten una sensación interna de vacío o desconexión. No porque sus logros sean falsos, sino porque el personaje que los consiguió no está completamente alineado con su identidad más profunda. La pregunta ¿quién soy yo? Es el inicio de una reconciliación.
No es una pregunta filosófica superficial, es una invitación a mirarte con radical honestidad, a observar qué partes de tu vida nacen de tu autenticidad y cuáles nacen del miedo a no ser aceptado, porque el miedo al rechazo es uno de los arquitectos más poderosos de nuestra identidad social. Desde pequeños aprendemos que ciertas expresiones son premiadas y otras castigadas, que ciertos comportamientos generan aprobación y otros generan incomodidad en los demás. Entonces, ajustamos lo que decimos, ajustamos cómo nos mostramos, ajustamos lo que permitimos que otros vean de nosotros y ese ajuste constante se vuelve automático. Pero con el tiempo, algo dentro de nosotros empieza a pedir autenticidad, empieza a pedir coherencia, empieza a pedir que la distancia entre quién eres en privado y quién eres en público se reduzca, no para volverte completamente transparente al mundo, sino para sentir que tu vida está alineada, porque la alineación trae paz, no la paz superficial de evitar conflictos, sino la paz profunda de saber que no estás viviendo en contradicción contigo mismo. Descubrir quién eres realmente no significa destruir todas tus máscaras sociales, significa recordar que son máscaras, significa poder quitarlas cuando estás contigo mismo, significa permitirte explorar tus pensamientos sin censura inmediata, permitir que tus emociones aparezcan sin juzgarlas instantáneamente. Significa reconocer que dentro de ti hay partes complejas, partes fuertes, partes vulnerables, partes que quieren crecer, partes que todavía tienen miedo. Tu identidad real no es una versión perfecta de ti, es la suma honesta de todo lo que eres, incluyendo tus contradicciones. Cuando empiezas a aceptar esa complejidad, algo cambia. Dejas de gastar tanta energía intentando parecer algo que no eres. Empiezas a invertir más energía en entenderte. Y entenderte es una forma profunda de poder. Porque cuando te conoces, dejas de ser tan fácilmente manipulado por expectativas externas. Dejas de depender tanto de la aprobación. Dejas de tomar decisiones solo para sostener una imagen. Empiezas a tomar decisiones más alineadas con tu verdad. Eso no significa que el mundo siempre lo entenderá. De hecho, muchas veces la autenticidad incomoda porque las personas se acostumbran a ciertas versiones de ti. Cuando empiezas a mostrar más de tu identidad real, algunos pueden sentirse confundidos, pero la alternativa, vivir permanentemente como un personaje, tiene un costo mayor. El costo de perder contacto contigo mismo. Y perder contacto contigo mismo es una de las formas más profundas de pobreza interna. La verdadera riqueza no empieza con dinero, empieza con identidad, empieza con saber quién eres cuando nadie te observa, empieza con poder sentarte en silencio y no sentir que necesitas actuar para justificar tu existencia. Empieza con reconocer que tu valor no depende de la narrativa que el mundo acepta, sino de la coherencia con la que vives tu propia verdad. La pregunta ¿quién soy yo? No se responde una sola vez. Se responde muchas veces a lo largo de la vida, porque cambias, evolucionas, aprendes y cada etapa revela nuevas partes de ti. Pero cada vez que te haces esa pregunta con honestidad, reduces un poco más la distancia entre tu personaje y tu esencia. Y esa reducción, aunque no siempre es visible desde afuera, transforma profundamente tu mundo interior, porque durante mucho tiempo vivimos como si hubiera dos versiones de nosotros caminando al mismo tiempo, la versión que mostramos y la versión que realmente somos, la versión que habla con seguridad, que encaja, que responde como se espera, y la versión que en silencio todavía se cuestiona, que todavía explora, que todavía intenta entender qué siente realmente. Esa distancia no siempre se siente como mentira, a veces se siente simplemente como adaptación, como supervivencia social, como la manera en que aprendimos a movernos en el mundo para no generar conflicto, para no incomodar,
para no quedar fuera. Pero cuando esa distancia se mantiene durante años, algo dentro de ti empieza a tensarse. Es una tensión silenciosa, porque sostener un personaje constantemente requiere energía, requiere estar atento a cómo hablas, a cómo reaccionas, a qué partes de ti muestras y cuáles escondes. Requiere recordar la versión de ti que los demás esperan ver. Y eso, aunque no lo notes todos los días, desgasta. Por eso cada vez que te haces esa pregunta con verdadera honestidad, ¿quién soy yo realmente? Algo empieza a relajarse por dentro. Empiezas a darte permiso de observarte sin juicio inmediato. Empiezas a notar patrones en tu comportamiento que antes pasaban desapercibidos. Notas cuando estás actuando por miedo a decepcionar. Notas cuando estás diciendo lo que otros quieren escuchar. Notas cuando estás reprimiendo pensamientos o emociones para mantener una imagen estable. Y ese nivel de observación es poderoso. No porque te obligue a cambiar todo de inmediato, sino porque te devuelve conciencia. La conciencia es el primer paso hacia la autenticidad, porque cuando eres consciente de la distancia entre tu personaje y tu esencia, ya no puedes ignorarla tan fácilmente. Empiezas a sentir cuando algo que haces no está completamente alineado con lo que realmente piensas o sientes. Y al principio eso puede incomodar, puede hacerte cuestionar decisiones que dabas por sentadas, puede hacerte ver relaciones, rutinas o roles que asumiste hace años y que tal vez hoy ya no encajan del todo con quien te estás convirtiendo. Pero esa incomodidad es señal de crecimiento, es la señal de que estás dejando de vivir en piloto automático. Reducir la distancia entre tu personaje y tu esencia no significa que de repente vas a mostrar absolutamente todo de ti al mundo. No se trata de perder toda capacidad de adaptación social. Se trata de algo más profundo, coherencia interna. Se trata de que lo que haces, lo que dices y lo que sientes empiecen a acercarse más entre sí. Cuando esa coherencia empieza a aparecer, algo cambia en tu manera de caminar por la vida. Tu voz se vuelve más clara, tus decisiones se vuelven más firmes, tu energía deja de dividirse entre mantener una imagen y descubrir quién eres. Empiezas a sentirte más liviano, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque ya no estás sosteniendo una versión artificial de ti mismo todo el tiempo. La autenticidad tiene esa cualidad, simplifica. No simplifica los desafíos externos, pero simplifica tu relación contigo mismo. Deja de preguntarte constantemente qué versión de ti deberías mostrar en cada contexto. Empiezas a habitar una identidad más integrada, más honesta, y cuando eso ocurre, incluso tus errores se sienten diferentes. Ya no te avergüenzan tanto porque no estás intentando proteger una imagen perfecta. Los ves como parte del proceso de convertirte en alguien más consciente. Reducir la distancia entre personaje y esencia también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Las conversaciones se vuelven más reales, las conexiones más profundas, las relaciones más honestas. Porque cuando tú te permites ser más auténtico, invitas a otros a hacer lo mismo. Y aunque no todos responderán de esa manera, las relaciones que sí lo hagan se sentirán mucho más genuinas. Eso es algo que muchas personas descubren tarde en la vida. Descubren que el mayor alivio no viene de ser admirado, sino de ser entendido. Y ser entendido solo es posible cuando lo que muestras se parece a lo que eres. Por eso la pregunta ¿quién soy yo? Es tan importante. No es una pregunta que se responde para impresionar a otros. Es una pregunta que te devuelve a casa dentro de ti. Cada vez que te la haces con honestidad, estás quitando una capa de condicionamiento, una capa de expectativas externas, una capa de identidades que adoptaste sin cuestionar. Y debajo de esas capas empieza a aparecer algo más auténtico, algo que no necesita tanto esfuerzo para existir, algo que no está intentando convencer a nadie, simplemente está ahí. Tu esencia no necesita gritar para ser válida, no necesita aprobación constante para existir, solo necesita que dejes de esconderla detrás de versiones que ya no te representan.
Reducir la distancia entre tu personaje y tu esencia es un proceso. A veces avanzarás, a veces volverás a caer en viejos patrones, a veces te sorprenderás actuando otra vez desde el personaje automático que aprendiste durante años. Pero cada vez que vuelvas a hacerte la pregunta con honestidad, volverás a acercarte un poco más. Y ese un poco más acumulado a lo largo del tiempo termina transformando completamente la relación que tienes contigo mismo. Te vuelves más íntegro, más claro, más presente. Y esa presencia es algo que ningún personaje puede imitar, porque nace de algo mucho más profundo. Nace de haber tenido el coraje de preguntarte una y otra vez quién eres realmente y permitir que la respuesta evolucione contigo. Y esa reducción trae libertad, libertad de no tener que sostener una imagen perfecta, libertad de admitir que todavía estás creciendo, libertad de vivir con más autenticidad, porque al final del día, cuando todo el ruido externo desaparece, cuando las expectativas sociales se silencian, cuando las máscaras se aflojan, solo queda una pregunta: ¿quién eres realmente? No quién parece ser cuando todo está bajo control, no quién proyectas cuando sabes que estás siendo observado, no quién dices ser cuando repites una historia que has contado tantas veces que ya suena convincente. ¿Quién eres cuando el silencio aparece, cuando no hay audiencia, cuando no hay expectativas externas presionando tus decisiones, cuando no hay necesidad de sostener una imagen? Ahí es donde empieza la verdad, porque la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida perfeccionando la relación con el mundo exterior, pero casi nunca se detienen a cultivar la relación con su propio interior. Aprenden a comunicar bien, a adaptarse, a cumplir roles, a responder a lo que se espera de ellos. Y todo eso puede ser útil, incluso necesario, pero en ese proceso muchas veces dejan en segundo plano la pregunta más profunda de todas: ¿quién soy? Cuando nadie está definiéndome, cuando no soy solo el rol que desempeño, cuando no soy solo el título que tengo, cuando no soy solo la historia que otros conocen de mí. Esa pregunta abre una puerta hacia un territorio que muchos evitan porque no siempre es cómodo. Porque explorar quién eres realmente implica encontrarte con partes de ti que no siempre encajan con la imagen que construiste. Implica reconocer contradicciones, implica aceptar vulnerabilidades, implica mirar de frente deseos que quizás habías estado ignorando, pero también implica descubrir algo mucho más valioso: descubrir tu autenticidad. La autenticidad no es una versión perfecta de ti, no es una identidad limpia y ordenada que encaja perfectamente en todas las expectativas. Es algo más humano que eso. Es la capacidad de reconocer tu complejidad sin esconderla. Es saber que dentro de ti conviven fortalezas y debilidades, claridad y dudas, ambición y miedo. Y en lugar de intentar eliminar esas tensiones, aprender a convivir con ellas de manera consciente. Ese proceso transforma tu vida, porque cuando empiezas a conocerte de verdad, dejas de depender tanto de la aprobación externa para sentirte válido. Dejas de construir decisiones solo para sostener una narrativa social. Empiezas a vivir con más intención, no porque todo se vuelva claro de inmediato, sino porque ya no estás huyendo de la pregunta. La mayoría de las personas evitan preguntarse quiénes son realmente porque temen descubrir algo que los obligue a cambiar. Temen darse cuenta de que ciertas decisiones que tomaron no estaban alineadas con su esencia. Temen reconocer que han vivido demasiado tiempo siguiendo guiones que no escribieron ellos. Pero evitar la pregunta no la elimina, la deja esperando en momentos de silencio, esperando en noches donde la mente no se apaga, esperando en esos instantes en los que por un segundo te das cuenta de que tal vez hay más dentro de ti de lo que has permitido explorar. Tener el coraje de explorar esa pregunta no significa que de repente tendrás todas las respuestas.
significa que decides dejar de escapar de la búsqueda. Y esa decisión cambia todo, porque a partir de ese momento empiezas a escucharte más, empiezas a notar qué cosas realmente te energizan y cuáles solo mantienes por costumbre. Empiezas a observar qué pensamientos son tuyos y cuáles heredaste sin cuestionar. Empiezas a distinguir entre lo que deseas profundamente y lo que solo aprendiste a desear porque parecía lo correcto. Ese proceso de descubrimiento es uno de los viajes más importantes que una persona puede emprender. No tiene un mapa claro, no tiene un destino fijo, pero tiene una dirección hacia adentro. Y cuando empiezas a caminar hacia adentro, algo se reorganiza. Empiezas a entender por qué ciertas decisiones te generaban incomodidad. Empiezas a comprender por qué algunas metas no te llenaban tanto como pensabas. Empiezas a ver patrones en tu vida que antes parecían casualidad. Todo empieza a tener más sentido. La relación contigo mismo se vuelve más consciente y esa relación es la base de todas las demás, porque si no te conoces, tus decisiones estarán guiadas principalmente por presión externa. Si no te entiendes, tus reacciones serán automáticas. Si no has explorado quién eres realmente, pasarás mucho tiempo intentando encajar en espacios que no están alineados con tu esencia. Pero cuando empiezas a conocerte, algo cambia, tu criterio se fortalece, tu voz interna se vuelve más clara, tus decisiones empiezan a reflejar más quién eres realmente. Eso no significa que el camino se vuelva fácil. De hecho, a veces se vuelve más desafiante, porque conocerte también implica reconocer lo que ya no puedes ignorar, pero al mismo tiempo se vuelve más auténtico. Y vivir una vida auténtica tiene un tipo de tranquilidad que ninguna máscara puede ofrecer. No es la tranquilidad de evitar conflictos o incomodidades, es la tranquilidad de saber que no estás traicionando tu verdad para sostener una imagen. La relación contigo mismo es la única relación que estará contigo toda la vida. Antes de cualquier logro, después de cualquier fracaso, en cada etapa de crecimiento, puedes perder muchas cosas en la vida, dinero, estatus, reconocimiento, relaciones, pero siempre seguirás teniendo que convivir contigo mismo. Por eso, invertir tiempo en conocerte no es un lujo, es una necesidad, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Cuando esa relación es fuerte, puedes enfrentar el mundo con más estabilidad, puedes atravesar cambios sin perderte, puedes crecer sin sentir que estás abandonando partes de ti, porque sabes quién eres. No como una etiqueta fija, sino como un proceso vivo que sigue evolucionando. Y todo empieza con esa pregunta. Una pregunta que parece simple, pero que puede cambiar completamente la forma en que vives, quién eres realmente y tener el coraje de explorarla. Puede ser el inicio de la relación más honesta, más profunda y más transformadora que tendrás en toda tu vida, la relación contigo mismo.